Primera ley, que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. De igual forma, el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizará la firma de la autógrafa de la ley que permite garantizar la prestación de servicios educativos en las instituciones públicas de educación básica a nivel nacional. Señor Ministro de Educación, señores maestros, colegas maestros congresistas de la República, maestras, queridos compañeros maestros y maestras, muy buenas noches. Un honor tenerlos a ustedes acá. Estar acá es el esfuerzo de ustedes, es por el encargo de este pueblo y el pueblo magisterial. Yo tengo 24 años de servicio como maestro en una escuela rural. He logrado tener un título a nombre de la nación y he tenido que ir con mi título a la UGEL, pasar por una evaluación, pasar un tiempo de contratado y luego estar en un proceso de nombramiento. Compañeros de mi propia promoción aún siguen en condición de contrato. Yo quisiera, disculpen la pregunta, acá hay maestros que tienen más de 10 años de contrato, 15 años de contrato, 20 años de contrato. ¿Y saben cuál es? ¿Y saben por qué hemos llegado a este nivel? ¿Sabe por qué hemos llegado a esta circunstancia, a esta realidad? Porque el sistema educativo peruano, porque los gobiernos nunca garantizaron a la educación, no solamente como un derecho, sino que se les metió en la cabeza que a la educación peruana hay que llevarla por el plan privatizador. Cuando un profesor nombrado cesa, la tienes que contratar, la tienes que convocar a un maestro contratado. Una plaza orgánica. A ese maestro que debería tener los mismos derechos de ese profesor cesante, el maestro contratado, muy limitado de sus derechos. Hoy, este año está acá, mañana está en otra provincia, tiene que ir a otra región, tiene que pasar por otros problemas. Y así hemos vivido, así hemos pasado. Yo no puedo dar explicaciones más porque ¿quién más que ustedes y nosotros conocemos? Queridos compatriotas, hemos bregado mucho por la educación. Y cuando usted, como maestro contratado, los nombrados, muchas veces, lejos de pedir nuestra reivindicación laboral, hemos tenido que salir a la calle para defender un derecho constitucional, el derecho del pueblo, que es la educación pública. Y hoy, como maestro y como presidente, tenemos que garantizar la educación gratuita y de calidad y pública para el pueblo peruano. Eso significa que de acá exhortar al ministro de Educación, a ustedes, queridos maestros contratados. En el Perú existe casi un aproximado de 200.000 maestros contratados. Del 100% del magisterio nacional, hace 10 años, solamente el 9% de la población magisterial eran contratados. Hoy es el 42% del magisterio. ¿Qué se buscaba entonces? Aparte de quitarle los derechos a los maestros, aparte de privatizar, lo que se buscaba es no interesarle la educación. De los 130 congresistas que hoy tenemos en el Perú, pregúntenle quién conoce la Ley General de Educación. ¿Quién debate el problema educativo del Perú? ¿A quién le interesa la educación del pueblo soberano?
solamente a un bloque magisterial, a los maestros que se han puesto de pie, que han venido de una lucha con nosotros, que se han comido bombas lacrimógenas y gases en la calle, juntamente con ustedes. Pero pregúntenle a los congresistas cuando bajan a las regiones y vean los debates que tiene el Congreso, sus sesiones permanentes, sus comisiones de trabajo, sus participaciones en el hemiciclo. Pregúntenle si se hablan de la educación. Pregúntenle si se hablan de la anemia de los niños, de la desnutrición infantil, del problema del maestro contratado, del auxiliar, de los administrativos, del problema de los directivos. Y saben, encima, ¿saben qué es lo que pasa? Al maestro le echan la culpa porque está en malas condiciones el techo de la escuela. El maestro tiene la culpa porque se rompió la luna de la ventana de la escuela. El maestro tiene la culpa porque el niño se durmió frente en esa carpeta que ni siquiera es carpeta, sino un adobe. Nosotros hemos tenido niños que solamente llevan un camote asado o un tamal calentado como fiambre. Y a todos nos consta eso. Y por eso, compañeros, no podemos seguir en este plan. Yo exhorto al pueblo peruano, padres de familia, maestros y al propio ministro y al Congreso de la República, que urgente agendemos y revisemos para impulsar la nueva Ley General de Educación. Y en esa Ley General de Educación esté la reivindicación total de los maestros, porque no podemos tener en el Perú maestros contratados mendigando un nombramiento. No puede darse ese caso. No puede haber un maestro que luego de muchos años de servicio como directivo esté mendigando un derecho. Señores congresistas, hago público el agradecimiento y a los dirigentes y señor ministro, los maestros en este acto, los maestros nombrados a partir de esta norma, que son algo de más de 80,000, 83,000 nombramientos específicamente, no solamente darle un nombramiento, sino que hay que reconocer esos años de servicio y ubicarle en la escala que corresponde, para que se le reconozca como tal, con los servicios que necesita, porque ya le prestaron servicios a la nación, ya le dieron servicios al pueblo peruano, ya educaron al pueblo peruano, a los hijos del pueblo peruano. Yo quisiera, si algún congresista que dice que no estamos en la capacidad, yo le llamo en cualquier parte del Perú para debatir el tema educativo, para ver cómo está la educación. Y en ese marco, juntamente con ustedes, queridos compatriotas, no solamente corresponde firmar esta norma, sino también decirles a ustedes que la lucha recién comienza por la educación peruana. Decirles a ustedes que esta lucha por reivindicar al pueblo peruano recién comienza. Y el maestro contratado sabe, hasta el auxiliar de educación sabe. Todo el mundo sabemos de que cuando hay gobiernos que ignoran a la educación, cuando hay gobiernos que han tenido que mantenerle arrinconado al campesino, al obrero, al ciudadano, que no se eduque, que no tenga oportunidad, que vive en el cerro, que venga un alcalde a tocar la puerta de la UGEL para darle un maestro contratado. Hasta este momento no se ha podido cubrir algunas plazas. ¿Por qué? Por la lejanía. Es culpa de la UGEL, es culpa del maestro, que a una escuela donde hay niños aguajún, le envíes a un maestro que no domina ese idioma. Pero ¿quién ha hecho esas cosas? Y al final le echan la culpa al maestro, le echan la culpa al directivo. No, compañeros, lo que ha habido es un problema. El problema es el sistema educativo. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta lucha, porque vamos a plantear también para regresar a que se trate dentro de las aulas estas asignaturas tan importantes que se nos han quitado, para volver a valorar la educación del pueblo peruano. Que vuelva la filosofía, la economía política, la educación cívica, la historia, la geografía a las aulas. Eso es lo importante. Entonces, está más que claro que el maestro contratado no solamente lucha por un nombramiento, sino lucha por la verdadera educación del pueblo peruano.
Mi reconocimiento a los dirigentes de los maestros contratados. Mi reconocimiento a esta lucha permanente. Y por eso, queridos compañeros, hoy estoy reunido acá con el gobernador regional, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales de la región de Arequipa. Esta región tan importante, y me apena mucho escuchar a un alcalde que tiene que llevar agua en cisternas a las escuelas, que tiene que llevar agua en bolsas a las escuelas, donde su propia provincia es un potencial minero. Pero vaya a hablar de las minas, vaya a hablar de los contratos, le salpica, le sale ronchas al otro lado. ¿Por qué? Porque ha llegado un gobierno que quiere poner las reglas claras y queremos nosotros que hay que reivindicar esa situación para la educación del pueblo peruano. Queridos compatriotas, el tema educativo es un tema grande, es un tema tan importante, pero los animamos a seguir luchando. Defendamos la educación pública, la educación de calidad. Y es más, termino diciéndoles que vamos a convocar al magisterio peruano, incluidos los maestros contratados y a todo el magisterio, para una verdadera capacitación. Y que los maestros no solamente se capaciten acá, sino también darle desde el Estado maestrías y doctorado al magisterio. Sino también para que los maestros no solamente se capaciten acá, sino darles oportunidades fuera del país y que regresen a compartir los aprendizajes, porque la educación no es una isla, tenemos que aprender de otros lugares y compartir la educación dentro de las aulas. ¡Viva el magisterio peruano! ¡Viva la educación peruana! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, querido gobierno. Pasamos.